este mapa. Esto es interesante porque lo conversábamos también, comandante. Actualmente son 9 países que tienen armas nucleares. Así es. Ya, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Israel, Pakistán, China, India, Corea del Norte. ¿Este ya está comprobado? Sí, esto está comprobado y la verdad que estos son datos que tiene la Organización Internacional de lo que es energía atómica. Son los números que se manejan, donde básicamente tiene no solamente el arsenal, sino cuántas están activas, cuántas están en calidad de despliegue. Es bastante rigurosa, sin embargo hay países que son más abiertos a entregar la información y otros no. Bueno, además Rusia, pero en Corea del Norte, más, no sé, catalogábamos al líder Kim Jong-un como un fanfarrón que estaba jactándose de estar elaborando, tener un arma nuclear, pero ya hay certezas o hay indicios de que efectivamente lo ha logrado. Sí, en los informes de esta agencia, la verdad que ya indica la cantidad de bombas que tiene Corea del Norte. Ya, y esta es la preocupación, porque en el fondo lo que pasa con Irán, que tienen también la intención de tener un arma nuclear, porque un arma nuclear, uno espera que ya puede ser que los líderes de estos países sean bien sensatos, ¿cierto? A lo mejor hay que diferencia de Corea del Norte. Uno espera que no las usen, pero sí la utilizan como un escudo para que los respeten y no los ataquen. Esa fue la intención de Corea del Norte. Lo mismo pasa con Irán, pero además ellos dicen, ¿pero por qué a los otros les permiten y a mí no? ¿Por qué el resto puede tener armas nucleares y yo, como Irán, no puedo? ¿Por qué se me tira el mundo encima porque yo estoy creando un arma nuclear? Lo que tú estás planteando es súper clave y delicado. Sí. Es súper clave y delicado porque hubo un acuerdo, no me acuerdo exactamente cuándo fue, a fines de los 80 puede ser, comandante, el acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Donde se acordó a nivel internacional que los únicos que iban a tener armas nucleares iban a ser Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Y algunos empezaron a arrancar con los tarros. Israel, secretamente, con la ayuda de Francia, empezó con su programa nuclear, que nunca ha reconocido que tiene armas nucleares, pero la agencia internacional no lo sabe. Después aparecieron Pakistán con la India. Una vez que la India toma armas nucleares, Pakistán, su enemigo acérrimo, dice, mira, yo también. Claro. Y, por supuesto, Corea del Norte. ¿Pero por qué? Fíjate que hay algunos países que no firmaron el acuerdo de no proliferación, como Israel. Muchos firmamos, como nosotros, entre otras cosas. ¿Qué pasa con Irán? Irán sí firmó, fíjate. Firmó el acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Sí, firmó y bueno, dicen que en el Parlamento iraní está la idea o las voces de salirse del tratado. No, claro. Justamente por lo que le está pasando. Y las implicancias son varias, porque Irán firmó en los tiempos del Shah, cuando estaba el Shah. Después de la Revolución Islámica se mantuvo el tema, pero después con la guerra contra Irak dijeron, ¿sabéis qué más? Mejor démosle nomás. Y habían pasado eso. Pero el asunto es que, por ejemplo, si si Irán saca armas nucleares siendo parte del acuerdo internacional de no proliferación, entonces resulta que cualquier país va a decir, bueno, si no esta cuestión no se está cumpliendo, ¿por qué no? Por ejemplo, Brasil, ¿por qué no puede tener armas nucleares? ¿Yo puedo ser un abogado del diablo? ¿Por qué ese acuerdo de no proliferación, en el fondo, para evitar que los países secretamente avancen igual en un arma nuclear, además de ese acuerdo de no proliferación, avancemos también, y yo entiendo que hay una intención, pero no se logra, en el desarme de armas nucleares? O sea, si nadie más va a poder tener, entonces desarmemos las armas nucleares que ya tienen estos países. Es que es imposible hacer eso porque alguien se va a quedar con alguna. Fíjate cuáles son las dos grandes potencias que tiene el Medio Oriente y que son enemigos acérrimos desde lo religioso también. Arabia Saudita, que tiene un nivel de plata y colaboración con Estados Unidos, tiene aviones, digamos, de fabricación americana. Y por supuesto Irán. Si Irán, lo mismo que acá en Pakistán con la India. Si Irán tiene armas nucleares, ¿qué va a hacer Arabia Saudita? Sí. Obvio que va a querer un arma nuclear. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que mientras los países se mantengan con armas nucleares, se va a mantener el desequilibrio. Y ese desequilibrio lo que invita es a sumarse también al armamento nuclear. La cuestión es que se considera equilibrio, ojo. ¿Equilibrio para quién? Porque claramente para Irán hoy día el equilibrio no existe. No existe teniendo Israel 90 armas.
Y en ese sentido, ellos pueden legítimamente, siendo abogados del diablo, Sí, claro. legítimamente decir, no, aquí no hay Israel equilibrio tiene- y por lo tanto yo me tengo que defender. Es que el desequilibrio, por eso voy a eso, Claudio, y tienes toda la razón, el desequilibrio genera la intención de equilibrarme con el enemigo. Esa es la intención de Israel y probablemente entre Pakistán e India pasó lo mismo. Sí, yo creo que acá hay dos cosas. Uno, el tener una bomba atómica es un alto poder disuasivo. Es decir, antes de entrar No se metan No te metas conmigo. conmigo. con ese país, la verdad que hay que pensarlo muchas veces. Pero esto también, por varios estudios y analistas internacionales, ha llevado a cierta estabilidad. Donde los países que tienen este poderío ya no combaten entre ellos, por finalmente la escalada no podría llegar a niveles nucleares porque estamos hablando ya de un nivel demasiado elevado y costoso para la humanidad. Por eso se respeta tanto Estados Unidos con Rusia. Entonces, da un alto poder disuasivo, por lo tanto, tenerla es un anhelo de estos países que siempre se han visto amenazados porque finalmente, es decir, una vez que la tenga... Y ¿sabe qué, comandante? no se van a meter Más allá de conmigo. los países, del país como nación, son los líderes. Los líderes que se protegen precisamente con un arma nuclear Bueno, para que también nadie hay- se meta con ellos. Esa Corea es la del motivación Norte. de Corea. Y, Sí, y lo- y en Irán también. y lo otro que hablábamos el día de ayer es que Irán ha demostrado ser bastante volátil desde el punto de vista de las alianzas que tiene con este denominado eje de la resistencia. Entonces, nosotros no sabemos dónde van a terminar finalmente estas armas. Claro. Y esa es como la gran disyuntiva, porque Que ese es el peligro. hay otros países que tal vez son más estables y que no tienen lazos con grupos radicales fundamentalistas. Eso la verdad que pone un poco en tela de juicio la decisión de decir que avance en un programa nuclear para obtener bombas atómicas o no. O sea, ¿qué te dice que si Irán fabrica armas nucleares no ponga armas en el sur del Líbano con ayuda de Hezbollah? Así es. ¿Qué te dice que no ponga acá en Yemen con los rebeldes hutíes también una plataforma de lanzamiento y tenga todo esto amenazado? Obvio que Arabia Saudita va a decir, ¿sabes qué? Yo, compadre, a mí no me digan nada, yo no les vendo más petróleo hasta que no me pasen una bombita a mí también. Así es. Y ya sea una bomba de características tácticas, que lo hablábamos, ¿se acuerdan? Claro. De objetivos militar, infraestructura, con un radio más contenido, pero que igual produce daños radiológicos, psicológicos, Claro. etcétera. O una bomba atómica como lo que vimos en Hiroshima y Nagasaki, que este año se cumplen 80 años de esa Tragedia. lamentable situación. Sí. Sí. Y hoy día las bombas son harto más poderosas, pueden borrar ciudades gigantes enteras. Bueno, y hablábamos ¿se acuerdan de los efectos De de la radiación? Aquí hay un tema que yo creo que es importante entender, que una cosa son los reactores nucleares y lo otro son las centrífugas. Y aquí, Fordo, lo que estamos hablando es una centrífuga nuclear. Entonces, lo que vimos en Chernobyl y los efectos que tuvo fue un reactor. Claro. Y lo que vimos también en Fukuyama, digamos, fue Fukushima, Fukushima. En el 2011 fue Reactor también. otro reactor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para explicarlo en Ya. simple. El reactor es como la caldera. Calienta la energía para producir mayor energía con ese calor. Y es por eso que es tan radioactivo. Una centrífuga es como una fábrica de combustible nuclear. ¿Ya? Entonces lo que se liberaría ahí es el polvo del uranio, que se está enriqueciendo. Que si bien es muy tóxico, el daño es más local. Más acotado. Es mucho más local. Entonces, los efectos de Qué bueno saber eso. un bombardeo ahí, la verdad que no sería de características tan complejas como lo que vimos en Chernobyl. En Chernóbil. Mire, vamos a retomar el contacto con José María del Pino, que además permanentemente sigue recibiendo información. José María, ¿hay algo que provenga de la Casa Blanca que también nos pueda dar señales de que efectivamente es este fin de semana cuando va a atacar Estados Unidos e Irán? Solo trascendidos por ahora, PRI. Lo que nosotros estamos recibiendo desde adentro de los colegas que hoy día sí trajeron su credencial y no se les olvidó para poder entrar, es que adentro el equipo de la Casa Blanca no ha querido referirse, porque le han preguntado sobre los reportes de Bloomberg y el Wall Street Journal que dan cuenta de que la intención sería atacar este fin de semana y que el presidente habría aprobado el plan de acción. No el ataque propiamente tal, sino todo el plan que le presentó el Pentágono y los generales del ejército durante las últimas horas. Ellos se mantienen con silencio radial.
Lo cierto es que acá estábamos recién conversando con gente que venía pasando, estamos justo en una zona muy turística. Todo el mundo que se para al lado nuestro nos pregunta, ¿se sabe algo? ¿Va a atacar? ¿No se va a atacar? Porque existe preocupación, sobre todo en lo europeo. Lo que dice el comandante es cierto, no es un reactor nuclear, pero el uranio enriquecido irradia. La humanidad no se ha expuesto a esa situación donde tú generes, no sabemos cuánto polvo, por ejemplo, va a salir hacia la superficie, qué altura va a agarrar ese polvo, y por tanto, dependiendo de la altura, qué vientos pueden agarrar ese polvo, ese uranio enriquecido, donde llegue ese polvo, por cuánto tiempo va a permanecer la radiación de ese polvo. Es decir, existen una serie de preguntas que, si bien lo hacen menos complejo que un Chernobyl, lo hacen complejo porque siempre de por medio hay civiles involucrados y potencialmente aliados de Donald Trump en la zona, que podrían verse perjudicados porque les caiga parte del polvo que se levante de estas instalaciones. Ahora bien, la gran pregunta también que se hace Estados Unidos es ¿cuál es su capacidad de respuesta? De respuesta al ataque de Irán. Nos dicen, y me lo decía recién un colega de un medio español desde adentro, que otra de las preguntas que se le está intentando hacer al equipo de Trump en estas horas de la mañana es si es cierto un informe del Pentágono que diría que Estados Unidos no tiene la capacidad de repeler el ataque completo y que, por tanto, un ataque de Irán a Estados Unidos implicaría sí o sí baja, implicaría sí o sí perder parte del armamento y lo que está desplegado. Tampoco sobre eso hay respuesta hasta ahora de la Casa Blanca. Si ven, varias capas de complejidad para tomar esta decisión. Todo es muy incierto, José María, y quiero aprovechar de preguntarte, después del bombardeo, ¿qué vendría? Si es que también hay una baja importante en cuanto al líder de Irán. O sea, ¿qué pasa con Yemenei? Yo me imagino que ya están pensando que va a haber una invasión de Estados Unidos en Irán, va a llegar un nuevo líder, está conversado de eso con las fuerzas opositoras. ¿Qué pasa después? Sobre todo cuando han amenazado tanto que van a eliminar al líder. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta, Pri. Porque ayer mucho de la retórica de Estados Unidos e Israel tuvo que ver con propiciar las condiciones para una guerra civil interna en Irán y que caiga el régimen. Y hoy día me llamó mucho la atención que el principal titular del New York Times, que es un medio más progresista, no es un medio alineado con esta administración, es si este es el fin del régimen de los ayatolá en Irán. 46 años de régimen fundamentalista teocrático en Irán, si este es el fin. Y me da la impresión, y de hecho se reporta en ese artículo, hay buena fuente, que una de las alternativas es propiciar las condiciones para una guerra civil, cosa que Estados Unidos no tenga que involucrarse. ¿Y cuáles son los cálculos que sacan? Dicen, ok, destruimos la capacidad nuclear, destruimos su capacidad de defensa aérea, intervenimos su espacio aéreo, literalmente descabezamos el ejército, ¿no es cierto? Bueno, están todas las condiciones dadas para que caiga el Yemenei. La pregunta es, ¿van a hacer caer el Yemenei ellos mismos? Es decir, ¿van a bombardearlo? ¿Y van a cumplir la amenaza que ha hecho Israel, o que incluso Donald Trump dijo, yo sé dónde está, usted por ahora está seguro? Por ahora, le dice Donald Trump en su tweet. ¿O van a dejar que eso se genere dentro de Irán? Lo que está someramente claro es que Estados Unidos no participaría de una incursión terrestre ni de una invasión a Irán. No están los planes de Donald Trump. Pero sí se desataría... Y el retorno por si me pueden llamar de vuelta. Ya, vamos a llamar a José María. Lo que pasa pero es sí que se desataría como... una crisis política, una crisis interna o una guerra civil, porque alguien va a querer hacerse del poder si es que no está Yemenei. Mira, en Irán hay muchas estructuras internas, de las cuales algunas se han ido derrumbando y hay otras que la verdad es que siguen siendo muy fuertes, ¿no? Tienen una policía moral, que es la que se preocupa de que tú te vistas bajo los instructivos que parte el gobierno para hombres y mujeres de cómo vestirse. Y por supuesto para mujeres es terrible porque tiene que estar súper tapada, que eso es el cuento. Pero en muchas partes de Irán no se cumple. Tú ves videos que vienen por redes sociales de mujeres sí, vestidas de forma occidental. Y no se está cumpliendo porque no da abasto la policía moral, porque tendría que tener uno en cada esquina. Pero la que sí funciona con mucha fuerza es la policía política. La policía política, que es la encargada de encarcelar, torturar, reprimir, o sea, cualquier tipo de intentona de resistencia, de oposición
que hubiera, esa policía es muy eficaz. Es muy eficaz, como cualquier régimen autoritario. Efectivamente, esa policía tiene hoy día a ver, ¿cómo decirlo así? Mancillada toda posibilidad de oposición en Irán. La gran oposición de Irán está fuera, donde hay como 3 o 4 millones de iraníes que están fuera del país, entre ellos los antiguos colaboradores, algunos nobles de la época del Shah, de cuando era una monarquía pero que si absoluta. ahora se elimina, se descabeza el ejército y se elimina el líder, ¿qué pasa con eso? Y otro grupo también que no hay que olvidarse, que son los muyahidines, que también fueron reprimidos, que pese a que apoyaron la revolución del 79, fueron reprimidos posteriormente, purgados y exiliados muchos de ellos. Y están afuera también organizando, digamos, estos grupos de resistencia. Pero no hay, digamos, o sea, sacas a Ali Yamenei. ¿Y después qué? Vamos a decir... Esa es la gran pregunta, porque eso también es incertidumbre. Pero que la otra posibilidad, que yo no sé si eso también está en los planes, pero tampoco sé si tenga la capacidad Israel, es que Estados Unidos diga, mire, ¿sabe qué? Ya, vamos a bombardear esta central de enriquecimiento de uranio, pero después usted, este tuerto es suyo, no es nuestro. Si yo ya no quiero más con Medio Oriente porque ya llevo 20 años ahí atrapado en esta guerra. Y la verdad es que... ¿Y tú piensas que Israel va a entrar a Irán a poner orden? No tengo idea. Es que eso de verdad es un tremendo tema. Yo me imagino que también está dentro de la... O es un tema que está puesto en la mesa, José María. No es simple. No es simple. De hecho, Israel tampoco tiene definido una invasión a Irán porque, y el comandante en esto lo sabe mejor que yo, la diferencia de los dos ejércitos está en la tecnología y está en la efectividad de la tecnología, más no en la infantería o en el despliegue territorial de sus ejércitos. En número, el ejército iraní supera ampliamente al ejército de Israel y además tienes todos los efectos propios de las guerrillas, los grupos paramilitares, es decir, todo lo inorgánico que no es necesariamente el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, y va a estar lleno de eso, sobre todo en las zonas montañosas de Irán y en las zonas rurales de Irán. La resistencia va a ser una resistencia civil fundamentalista, no una resistencia orgánica del ejército. Claro. Entonces, por ahora Israel no quiere entrar en eso. El plan que habría aprobado Trump, según el Wall Street Journal, en secreto, en uno de los consejos de seguridad nacional, no contempla, por ahora, una incursión terrestre a Irán. Es un plan de bombardeo táctico de instalaciones nucleares. Eso es lo que Donald Trump habría aprobado, insisto, según ha dicho el Wall Street Journal. Nosotros no estábamos dentro del ala oeste. Ahora, evidentemente que es un plan clasificado y que la Casa Blanca ha insistido en el secreto, porque acuérdense que a esta misma administración se le filtró en un grupo de Signal un bombardeo en Medio Oriente que, si hubiese caído en las manos equivocadas, podría haber generado un montón de bajas para Estados Unidos. Entonces, el secretismo de la operación en esta oportunidad para el Consejo de Seguridad Nacional, acuérdense que el director anterior del Consejo de Seguridad Nacional tuvo que renunciar por el escándalo del Signal y esta filtración, es fundamental y por eso se remarca tanto que es una operación secreta y que el presidente ha tenido acceso a esa información, la mantiene en secreto, pero que habría sido preaprobada. Sí, comandante. Priscila, me gustaría, tú tocaste un tema muy importante que qué pasa con todos estos altos mandos que finalmente fueron eliminados. En las organizaciones militares generalmente está muy inculcado lo que es la sucesión de mando. Por lo tanto, hay gente de carrera militar que finalmente va a adoptar esos liderazgos. Obviamente esto produce una parálisis, afecta a los liderazgos, hay efectos, pero aún así son efectos que están previstos en una guerra. Que sabe que me acordé de una serie, el Designated Survivor. ¿Ah? Sí. El Designated Survivor. Ah. Porque se morían todos, quedaba descabezado el país y él quedaba a cargo de todo. Porque en el Tremenda fondo, serie. Sí, y también ahí pasa en Estados Unidos. Porque resulta que efectivamente parte de la preparación tiene que ver con asumir en caso de que vayan muriendo los altos cargos, los altos mandos. Y eso está previsto y así la mayoría de los ejércitos del mundo funcionan así. Mira. Y por otro lado, la discusión respecto a
eliminar o no al ayatolá, la verdad que yo veo complejo una guerra civil hoy día, porque una de las fuerzas de élite que tiene y que son muy leales hoy día al ayatolá son la Guardia Revolucionaria iraní. Altamente equipada, muy potente, muy entrenada, por lo tanto no sería fácil poder derrocar un régimen con movilización civil. Recordemos, ¿se acuerdan a fines del 2010 que empezó todo este movimiento de lo que se denominó la primavera árabe? Sí, claro. Bashar al-Assad en Siria reprimió de manera muy brutal a toda la población que quiso levantarse para un cambio de régimen. Entonces, hoy día no veo las condiciones, independiente que hay llamados y fracturas internas, hay temas del Kurdistán y varias cosas étnicas dentro del mismo Irán. No veo las condiciones, a menos que las Fuerzas Armadas estén gravemente degradadas y sobre todo la Guardia Revolucionaria iraní. La Guardia Revolucionaria nace, digamos, su origen está en los ayatolás para hacerle un contrapeso al ejército regular, donde había todavía muchos leales al Shah. Así es. Eso en 4 décadas o más se ha ido potenciando la Guardia Revolucionaria, y el ejército regular ya a esta altura, digamos, me imagino un montón de purgas, tienen que estar bastante leal también a la ayatolá. Así se indica en la información que uno tiene acceso. Por lo tanto, es difícil sin una proyección de fuerzas poder producir, creo yo, hoy día un cambio de régimen o cumplir otro tipo de objetivos. Pero, comandante, no olvidemos que en el pasado reciente, a propósito de fundamentalismo religioso, no solamente se genera una crisis política, sino también una crisis religiosa. Y en ese sentido, la motivación que tiene la población, no podemos descartar ni tampoco subestimar la capacidad religiosa que tienen los líderes de movilizar a la población. Entonces, no es sencillamente poner un líder, porque ese líder, si es que no tiene la validación religiosa, va a caer es una fácilmente. ideología distinta. Es una ideología completamente distinta. En el fondo es invitar a una guerra santa. Eso es lo delicado de esto, no es simplemente un líder político, es un líder político y religioso. José María. Repe, creo que hay dos temas en el análisis, lo dijimos ya en un programa anterior. A diferencia de otros países de Medio Oriente, Irán, a pesar de ser una autocracia, una teocracia en este caso específico, es un país que tiene una fuerte oposición interna. El rol de las mujeres, la rebelión de las mujeres, la rebelión de distintas minorías en Irán han sido tema y en momentos han logrado al menos apoyar el régimen de los ayatolá. Y es además considerada una teocracia muy impopular. Los niveles de adhesión popular, el poco acceso que ha tenido la prensa y todo dentro del territorio iraní no son muy altos, particularmente a la figura del líder supremo. Eso es uno, pero además tenemos un ejemplo. El Mossad lleva 20 años infiltrándose en el ejército iraní, entre los civiles de Irán. La cantidad de información que tuvo Israel y de colaboración para la operación que lanzó el jueves pasado va a ser materia de estudio, porque una parte importante fue la fidelización de activos estratégicos dentro del territorio de Irán. Y eso quiere decir entonces que hay una parte de la población muy propensa a colaborar con el derrocamiento del régimen. Entonces, ¿qué te dicen acá los analistas? Te dicen, para que sea una guerra civil no puede ser movilización popular, tienen que haber armas. ¿Cuál es la apuesta? Debilitar, hacer caer, ¿no es cierto?, al ayatolá, debilitar a la Guardia Revolucionaria y ver si es que dentro del ejército convencional de Irán aparece una facción lo suficientemente poderosa capaz de hacerse del control del país y después ahí comenzar un proceso de negociación y de transición para una nueva administración. Sí, claro. Que, ojo, no es muy distinto a lo que ocurrió en Siria. No, y un poquito de eso yo creo que esa es la apuesta, digamos, más que poner soldados propios, es intentar movilizar la oposición, esta donde sea. Y es tan profunda la infiltración, y en eso José María tiene un punto, es tan profunda la infiltración del Mossad en territorio iraní y de agentes iraníes trabajando para el Mossad, porque eso es lo que hay que entender, no son israelíes que se van a Irán, no, los israelíes, pocos, que ingresan a Irán, contactan iraníes y los transforman en agentes. Y claro, seguramente tiene que haber, por la cantidad de información, tiene que haber una red importante, y no solamente en la cantidad, sino que en la calidad de los contactos, para saber
¿Dónde están los aviones de combate estacionados? ¿Dónde están los pilotos? ¿Dónde duerme el comandante en jefe? Son estratégicos. O sea, es la cantidad de información y sofisticada información que tenía Israel en estos ataques de la semana pasada, hablan de una red no solamente numerosa, sino que de alta calidad. No sé qué opina usted, comandante. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, como dice José María, va a ser materia de estudio porque la verdad que el nivel de infiltración que tuvo el Mossad, yo creo que permite que esta campaña por parte de Israel sea altamente exitosa. ¿Y por eso la seguridad de Israel de querer atacar? ¿Requiere, atacar? De querer atacar, claro, porque tiene información muy relevante. Claro, de la interna. Y sobre todo la amenaza que representaba el enriquecimiento de uranio, que ya estaba en niveles próximos a una bomba atómica, por lo tanto era el momento propenso para poder hacer este ataque. Lo que yo creo que es importante resaltar es el factor humano nuevamente en las operaciones, porque habíamos visto muy tecnologizado el campo de batalla, con muchos sensores, drones, una serie de avances tecnológicos. Cuando no era necesario enviar a las tropas, sino que se hacía a través de drones y vigilancia, todo tecnológico. Nos cambia un poco el paradigma, volvemos un poco a las bases, donde la inteligencia humana pasa a ser fundamental y muy crítica, y hoy día prácticamente inteligencia en tiempo real, porque todavía hay gente infiltrada entregando información sobre objetivos militares, desplazamiento de probablemente activos militares de un lugar a otro para buscar resguardo, pero esa información si se filtra pasa a ser rápidamente un objetivo militar. Y eso se detecta militar, de todas maneras. Ahora, la gran pregunta es si es que esto llega a concretarse este fin de semana, José María. Mira, ni Dios lo quiera, porque una cosa son las consecuencias económicas y por supuesto también las consecuencias para la salud de las personas, la salud del mundo. Imagínate de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa ya la próxima semana? Hablando ya de las consecuencias económicas, porque esto queda lejos, pero lamentablemente nos repercute. Bueno, lo primero va a ser analizar qué va a ocurrir con las rutas del petróleo. Si Irán decide cortar una de las rutas de comercio del petróleo por el que se comercializa el 20% del petróleo, si Irán quisiese capturar en represalia y por tanto cortar el flujo, el mundo va a tener que tener... ¿Eso en el estrecho de Hormuz? Como dicho, Chile en buena parte compra el petróleo desde el extranjero. Nosotros no producimos el petróleo que conducimos. ¿Qué podría generarse primero? Entonces, el salto del precio del barril de petróleo. Segundo, hay que ver cómo los mercados reaccionan a que Estados Unidos se involucre en una guerra. ¿Perdón? José María, ¿eso es inmediato? Porque uno piensa, ya, pero a ver, lo que se está vendiendo ahora en las próximas semanas ya se compró, ya está aquí, no es que lo hayan comprado más alto. Entonces, ¿lo vamos a ver inmediatamente reflejado en los precios? No, lo vamos a ver con desfase, seguramente un desfase de más de un mes. Recordemos que yo puedo comprar petróleo futuro hoy, el precio del futuro va a cambiar dependiendo de lo que ocurra. Estos son precios que se transan y que además tienen acuerdos, ¿no es cierto?, entre los países productores. Todo esto lo vamos a ver con desfase. O sea, partamos diciendo ahí, lo que ocurra este fin de semana, si ocurre, lo vamos a ver con desfase en nuestro bolsillo en 1, 2, incluso hasta 3 meses más, dependiendo del producto. Entonces vamos a tener el petróleo elevándose. Si el petróleo se eleva y sube la benzina, sube el transporte. Entonces, incluso el producto que se produce en Chile, que hay que llevarlo de Temuco a Santiago, aumenta su precio, porque hay una variación en el precio de transporte y hay que ver cómo eso se lo traducen a los precios de las personas. José María. Pero además, hay que ver cómo los mercados reaccionan a que esta administración ingrese. ¿Sube el dólar? ¿Baja el dólar? ¿Se debilita el dólar? Esa es la pregunta. Si el dólar sube, todo lo que le compramos al resto del mundo va a subir de precio. Y por tanto, una vez más los consumidores lo vamos a pagar. Por eso es que es importante lo que ocurre en otros lugares. José María, ustedes no habían nacido, pero para la guerra del Golfo, a principios de los 90, el aumento del petróleo fue inmediato acá en Chile. El impacto fue inmediato, ni siquiera hubo desfase. Por la especulación que se empezó a generar en los mercados, el impacto lo tuvimos inmediatamente. Es muy probable que eso pase porque en el fondo aquí también lamentablemente juega la especulación, José María, y aunque se esté vendiendo el petróleo que se compró hace un mes, es muy probable que ante la eventual escasez suba el precio inmediatamente, a lo mejor la próxima semana. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pero la capacidad, igual la voy a poner, la capacidad que tiene hoy Chile
de tener combustible guardado en territorio que ya está comprado y que está pagado, además nosotros tenemos una fijación del precio, los precios varían de acuerdo a las compras que llegan. El petróleo que no ha llegado a Chile aún o que viene en camino y que ya fue pagado con el precio actual va a seguir vendiéndose. La pregunta que habría que hacerle a los entendidos, yo no soy entendido de eso, es ¿cuánto tiempo dura esa reserva de petróleo que están en este momento en San Vicente y en otros lugares en Chile, adentro de esos estanques que se le distribuyen a todas las bombas de benzina que nosotros vemos en la esquina de nuestra casa? Ahora bien, eso ocurriría si es que se corta el flujo de petróleo que pasa particularmente por ese estrecho. Si no ocurriese, no debiésemos ver variación del precio del petróleo porque por ahora esta semana, incluso durante el conflicto Israel-Irán, lo hemos visto relativamente estable, gracias a los otros países árabes que están en conversaciones con Estados Unidos y que tienen también acceso a la información. Aquí la clave, y el Repe lo explicó también ayer, lo puede decir incluso mejor que yo, es que hay una ruta en particular que controla el 22% del flujo de petróleo a nivel mundial, que si Irán decide bloquearla, efectivamente va a generar estrago en el precio del petróleo. Ahora, la decisión de bloquear una ruta por donde pasa el petróleo, comandante, también son palabras mayores. Aquí estamos hablando del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 22% del cargamento de petróleo. Efectivamente, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. En números, yo creo que un tercio, para entenderlo de manera práctica, un tercio de todo el petróleo que se transporta por mar, un tercio pasa por el estrecho de Hormuz. Y un quinto de todo lo que es gas licuado, gas natural licuado, también pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces, todo lo que es la parte energética sería afectada, pero yo creo que eso es igual cruzar una de las líneas rojas, específicamente Estados Unidos también, una de las grandes potencias que está todavía pensando los alcances de una intervención, porque eso afecta directamente los intereses de su país. Además, es llegar y bloquear un estrecho, o sea, cualquier país puede llegar y voy a cruzar un carguero, o el quien pasa por ahí los ataca. ¿Puedo atacar? Pues. Claro. Mira, veamos dónde está el estrecho de Hormuz. Aquí está bueno. Mira, ampliemos el mapa para primero situarlo y por qué es tan estratégica esta zona. Claro, allá está el Mediterráneo, ¿no es cierto? Acá está Irán, en su tremenda magnitud, y este es el Golfo Pérsico, y este es el estrecho de Hormuz. Sí. Lo que pasa es que desde acá sale el petróleo de Irak, de Kuwait, de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos y también de Arabia Saudita. Así es. Entonces es mucho. ¿Y Irán tiene la capacidad de bloquear esto? Claro que sí. Claro, porque hay que pensar, en la parte más ancha del estrecho son aproximadamente 60 kilómetros, en la parte más angosta 30. Entonces se puede bloquear tanto físicamente como también con los sistemas de armas que tiene Irán. Exacto. De poder afectar a alguna embarcación comercial. Exactamente. Aquí está el Golfo de Omán. Y bueno, aquí este estrecho lo manejan en Omán, pero principalmente aquí la gran amenaza es Irán, no solamente por el hecho de cruzar un barco acá o cruzar destructores, fragatas, sino que, como dice bien el comandante, también de atacar buques. Así es. O sea, buques. Se atacan dos buques y se paraliza todo, o sea, ataca un buque. O cae cerca, un misil cerca de un buque y se acaba. ¿Qué carguero? Recordemos que es marina mercante, todos los problemas que, mira, amplíame un poco más el mapa porque quiero mostrar en perspectiva. La normativa internacional respecto de ¿cómo se llama? De los barcos que son mercantes, de la marina mercante, que transportan petróleo, mercancías de todo tipo, entre otras cosas, que nadie vaya armado al interior. Esto cambió por la situación del Golfo de Adén con el Cuerno de África, con Somalia y sus piratas. Ahora se ha aceptado en algunas que efectivamente vayan guardias privados de seguridad, qué sé yo, todo el cuento, y esto es constantemente patrullado también por naves de guerra internacionales para asegurarlo. Pero acá esta cosa es mucho más complicada. Es mucho más complicada porque está demasiado al alcance de... O sea, si Irán se ve atacado, Irán evidentemente... Pero una pregunta de la ignorancia. Yo supongo que Estados Unidos ha previsto esto y tiene portaaviones cerca. Por eso está. Por ahí ¿Y dónde están?
El portaavión yo no sé exactamente dónde está, pero lo estaban enviando a esta zona. Sí, la verdad que saber el posicionamiento exacto de una flota hoy día es información imposible. Con los sistemas que tal vez países como China o Rusia tal vez pueden geolocalizar. Hoy día tal vez lo que es indetectable hasta el día de hoy son los submarinos. Pero una flota puede ser detectada. Sin embargo, saber dónde está hoy día posicionado creo que es complejo. Lo importante es el alcance de sus sistemas de arma para poder interceptar, por ejemplo, un misil, dar protección a sus bases militares. Entonces, la complejidad que tiene el Estrecho de Hormuz es que no hay una ruta alternativa. Es una calle de salida. No hay por dónde salir. Habría que buscar por tierra. Pero no da. ¿Hay alguna franja que sea capaz de unir todo esto? Qatar con Arabia Saudita no son muy amigos tampoco. No. O sea... Entonces, eso es creo que es una decisión de alto impacto, porque esta zona es de un valor geoestratégico tremendo, por todo lo energético. Y el Estrecho de Hormuz es un punto muy crítico, así como lo es el Canal de Suez. Lo tiene Irán como un aspecto súper presente para poder presionar y crear efectos con alcance global. Es una situación súper complicada porque, bueno, y esa es la complejidad de, como decía el comandante, de la geopolítica, digamos, que tiene toda esta zona. Y la posición estratégica de Irán es tremenda. Es tremenda. Y además que Irán también, o sea, el embargo que tiene Irán por las sanciones económicas al petróleo son occidentales. Pero ¿qué pasa con India? ¿Qué pasa con China? También le compran petróleo a Irán. Y harto petróleo. Es probable que la gran mayoría, no tengo el dato, pero la gran mayoría del petróleo de Irán no se venda en Occidente, sino que se venda para acá. Sí. China no es un productor de petróleo importante, la India y China menos. Sí. Como dice Repe, por eso yo hablo de que el Estrecho de Hormuz tiene un alcance global. No es solamente contenido en la región, sino que una decisión de bloquear, por ejemplo, el estrecho, afectaría mucho más allá solamente de los países que hoy día están en conflicto. Los que sí le venden a Occidente y a Estados Unidos preferentemente son estos países. Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, Kuwait. Sí, Kuwait. O sea, la intervención, la primera guerra del Golfo fue por eso mismo, digamos. Porque Irak invade Kuwait y vio amenazado su suministro de Estados Unidos. Cuando el petróleo se había estabilizado en su precio, luego de que en los años 70 la gran crisis del petróleo dejara la escoba en Estados Unidos, con los precios elevados pero brutales. Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, pero tiene un problema. Su refinería, la gran mayoría de las refinerías de Estados Unidos son capaces de refinar el petróleo. Tiene un nombre específico que es como el petróleo pesado, por decirlo, porque el petróleo no es igual en todas partes. El petróleo pesado que viene de esta parte del mundo, la gran mayoría del petróleo que produce Estados Unidos es de otro tipo y tendría que cambiar toda su matriz de refinería, que es un costo brutal, para autoabastecerse. Por eso necesita este petróleo. Por eso es tan sensible para Estados Unidos toda esta zona. ¿Cómo son las relaciones de Emiratos Árabes con Omán? No lo sé exactamente, fíjate. Como que pudieran entrar por Emiratos Árabes y por tierra salir por Omán. Claro, y evitar el Golfo de Omán. Lo que pasa es que la logística para transportar esos millones de galones de petróleo y siempre acá hay intereses comunes que finalmente, independiente del tema religioso, se pueden hacer bastante acercamientos. Omán está mediando un poco para, por ejemplo, las conversaciones de Estados Unidos con Irán para todo lo que fue su programa nuclear. Entonces, yo creo que no habría problema poder hacer ese tipo de coordinaciones. Sin embargo, la logística no lo haría posible. Sacar eso adelante yo lo veo muy, muy complejo. Pero Qatar es un socio estratégico también de Estados Unidos. Sí, claro. No olvidemos que la familia real qatarí fue la que le regaló el avión a Trump. Es verdad. Es muy... Efectivamente. Entonces, no, sí, pues verdad. La polémica sobre el avión qatarí que le regalaban al presidente a Estados Unidos. A Estados Unidos.